De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos conversando con Jorge Roy, expresidente de FEDECámara, representante de la OIT, @Jorge Roy, su Twitter para que le escriban y le hagan sus preguntas, también @Con Todo y Pensini, @Pepensi, @Globovisión. Así que tienen varios correos y varios tweets donde pueden escribir. Bueno, dejamos unas preguntas en el aire. Te comentaba, Jorge, que Citibank acaba de hacer como un artículo que parece lo más negro que yo he leído, porque dice que estamos en el espiral de la muerte. Yo creo que muchos de esos articulistas de alguna manera están ayudando al gobierno de los Estados Unidos a decir cosas negativas para mantener el precio del petróleo abajo, porque en algún momento, vamos a suponer que se acaba el petróleo, entonces ¿qué van a hacer? Los carros todavía en todas partes del mundo necesitan gasolina. Llega un momento donde no va a haber oferta o va a ser tan barata que va a quebrar todo el mundo y van a necesitar sacar gasolina de algún lado. Creo que en algún momento rebotará todo esto a pesar de las malas noticias. Me sorprendió que el fin de semana subiera el precio del crudo porque no llegaron a un acuerdo Venezuela-Arabia Saudita, cosa que era a lo esperado, lo novedoso hubiera sido el otro y cae $3 el precio del crudo. Entonces hay mucha manipulación. Pero la espiral de la muerte, lo que hablan es que como baja el precio del petróleo, sube el dólar, entonces caen los mercados emergentes, Venezuela está metido ahí. Y una de las esperanzas es que Latinoamérica sea uno de los motores, vamos a hablar de motores de impulso de la economía internacional, pero depende mucho del crecimiento económico de Venezuela. Hay mucha esperanza con Venezuela, aunque lo ven difícil si no se cambia el modelo económico. Yo quería saber tu opinión al respecto. ¿Ves un cambio de modelo? ¿Es posible que Venezuela, a pesar de la crisis del petróleo, siempre has hablado positivo sobre el país? Tú estás en Venezuela. Quería saber tu opinión. Sí, y además tú me diste pie un poco a lo que estás contando. Una cosa son los análisis internacionales que hay que tomar muy en cuenta, porque evidentemente que tienen una solidez en sus planteamientos económicos, más allá de que para mí el problema real es la microeconomía, lo que está pasando en el país. Pero evidentemente que todos estos grandes números que nos presentan la banca internacional, que por cierto es muy injusta con Venezuela, es muy injusta porque Venezuela no ha dejado de pagar nunca sus deudas y sus compromisos, pero damos la sensación de ser siempre el que tú tienes riesgo que te pague. O sea, yo te presto a ti, pero es que no sé, con estos señores yo no sé si nunca me van a pagar. Entonces la verdad es que no logramos despertar la palabra clave que es en el mundo financiero, que es confianza. Y mientras tú no des confianza, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes pagar inclusive a tiempo, siempre tienes la duda de que me pagaste, pero la próxima no me vas a pagar. Venezuela está siempre con esa imagen. No es cierto que nosotros debamos estar en la ubicación que aparecemos en los Doing Business, donde aparecemos en el puesto 186. El país más miserable del mundo. Solo le ganamos a países del Congo que yo no sé ni dónde quedan en el mapa, todavía me estoy dando la tarea. Somos más miserables que Haití. Somos más miserables que Haití. Es mejor invertir en Cuba. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Este país es mejor para invertir que Haití. Lo que pasa es que la percepción internacional realmente te califica por una cantidad de indicadores y parámetros. Cuánto tiempo se tarda en abrir aquí una empresa, cómo se pagan los impuestos en Venezuela, cuál es la transparencia internacional, cuál es la corrupción que existe aquí, cuál es el balance democrático que hay en el país, y salimos raspados en todo. La verdad es que el modelo es mucho más allá de un modelo económico, es un modelo político, un modelo social, que de verdad está haciendo aguas por todos lados y que funcionaba solo con los altos precios petroleros. La verdad es que es muy fácil mandar un país cuando tú tienes un barril de petróleo a 100. Complicado es mandar un país cuando tú tienes tu único ingreso, lo tienes desperdiciado. Es como una familia, bueno, que no tiene trabajo, y ahora Venezuela está viéndose la fea. Nos equivocamos. ¿Tienes alguna esperanza con toda esta nueva asamblea? Siento que por lo menos de parte del vicepresidente Aristóbulo Isturi hay cierta intención de diálogo, por lo menos así lo reconoce el presidente de la asamblea, Henry Ramos. No sé cuáles han sido las conversaciones con gran parte de los gremios. Tú que tienes más información privilegiada que uno, ¿cómo ves esta sensación de que puede haber diálogo o está trancado el juego? Yo creo que el gobierno ha enseñado que este diálogo solo le toca no por convicción, sino por necesidad. Ellos no creen en el diálogo, pero las propias necesidades los están obligando a sentarse en una mesa. Ellos no están cómodos con estos shows de los motores y las cosas. Ellos les encantaría tomar sus decisiones como las han tomado siempre, en su cuarto encerrado y decidiendo por todos los venezolanos 5 personas. Eso es lo que les gustaría, pero la verdad es que eso ya no puede ser. Las circunstancias económicas han hecho que tenga que abrirse, que tenga que consultar, que tengan que poner a gente con mucho más criterio para manejar la economía, y entre ellos yo tengo que reconocer, Aristóbulo lo conozco bien, Aristóbulo es una persona de diálogo y lo conozco bien de muchísimos años. Ojalá que no haya cambiado el poder, Pedro, cambia mucho a la gente,
y lo que se trata es que Aristóbulo sirva y cambia para mal, porque no es que es verdad que te cambia para que pase a ser a la hermanita de la caridad ahora. Ojalá que Aristóbulo siga siendo la misma persona que abre espacios para la discusión, para encontrarse con una asamblea que está haciendo su papel. La asamblea en estos momentos ha servido para ser un contrapeso de un poder ejecutivo que los venezolanos no teníamos, y eso es sano, no para que se opongan, sino para que concierten políticas entre las dos partes, entre un poder ejecutivo y un poder legislativo, como ocurre en todos los países donde la democracia funciona. Claro, mira, quería preguntarte, y dejamos esa pregunta también abierta, sobre la situación de los centros comerciales. En Venezuela se hicieron inversiones multimillonarias, no sabemos dónde están esos fondos en el sector eléctrico. Y ahora parece que los culpables fueran los centros comerciales. Nos están limitando a 2 horas, 4 horas. No todos los centros comerciales del país tienen fondos para comprar plantas eléctricas. Es más, no se le han ofrecido a ninguno de ellos facilidades para darles gasoil, gasolina, comprar plantas más baratas. Más bien, simplemente y consultamente los mandan a tener 4 horas al día. ¿Y quién paga esto? Se han hecho estudios donde ya la población venezolana ve los centros comerciales como las plazas, que no existen en algunas partes de la ciudad, de las ciudades, pero lo ven así porque tienen seguridad que las plazas no las tienen. Tenemos problemas de abastecimiento. Si tú tardas 2 horas entre para el carro, comprar algo, te quedas sin comprar el producto. Ya sabemos las colas que hay, por ejemplo, en una farmacia en un centro comercial. Y no vemos como que esto sea una buena solución. Se toma una solución, pero no se toma en cuenta a nadie. ¿Qué opinión te merece a ti, que hemos hablado de este mismo tema anteriormente, cuando se tomó esta misma solución y no fue popular? Sí, lo primero es eso, que no va a ser popular, porque te estás metiendo además con el consumidor venezolano, que su único espacio de encuentro hoy en día son los centros comerciales. Pero vamos un poco a retroceder lo que tú acabas de decir, las causas de por qué estamos como estamos. Este país invirtió 40.000 millones de dólares en unas plantas termoeléctricas que no funcionan, y se compraron y las plantas no funcionan, porque podríamos abastecer toda la demanda eléctrica del país solamente con nuestras plantas termoeléctricas y dejar el Guri, que es de mi tierra, de allá de Puerto Ordaz, para lo que fue creada, además para las empresas básicas, para el desarrollo, para la energía también. Pero tú no puedes estar rezándole a las hermanitas de la caridad ni a José Gregorio Hernández para que llueva un año y entonces tú tengas electricidad o no. Un país no funciona en base a oraciones para que llueva o la danza de la lluvia, como hacían los indios. Tú no puedes vivir así. Tú tienes que vivir con una demanda satisfecha, con plantas térmicas, que se hizo la inversión, pero se hizo muy mal y se robaron la mitad del dinero, porque la verdad es que en vez de 40.000 millones de dólares se han podido gastar 10.000 y eso estaría funcionando. Y ahora nos encontramos a que no sirven las que están instaladas, no se han hecho las inversiones que se tenían que hacer en materia hidroeléctrica. Yo vengo de Guayana y veo Tocoma. Tocoma ya va por 10.000 millones de dólares, una represa que no ha debido costar más de 3.000 millones y no se termina. Todavía no produce el primer megavatio, 3 años de retraso. Una obra con Odebrecht y con otras empresas que no terminaron nunca hacer su trabajo. Entonces, bueno, estamos viendo los resultados de alguien que hace las cosas poco transparentes, muy mal hechas, y ¿quién va a pagar los resultados de eso? El usuario, que no va a poder encontrar. Ahora le tienes que apagar la luz, no puedes ir a un cine, no puedes ir a un teatro, no puedes ir a comer. Los centros comerciales son un lugar de encuentro, pero también es lugar de comer, de la notaría, de tu banco, de cosas donde tú te sientes medio seguro y entretenimiento. Entonces, bueno, una lástima que realmente, pero no veo solución en el corto plazo por lo que te digo. Creo que sí va a haber un razonamiento y creo que ahora comenzará una discusión entre los centros comerciales y el gobierno para que ese razonamiento sea lo más lógico posible. No me lo suspendas todo el tiempo, sino ponme un horario corrido, como están pidiendo. Agarrándote la palabra entonces, está bien que se racione, pero de una manera racional, de que haya un diálogo y vamos a tomar en cuenta las partes, y no es que yo digo esto es lo que es y punto. Eso es lo que... Así es. Mira, creo que las cifras que te van a presentar, el 3% de la electricidad es la que consumen los centros comerciales. Correcto. Creo que el grueso hoy en día son el residencial. Antes era el industrial, pero como el aparato industrial está caído y las empresas básicas no producen nada, ya el balance se revirtió. Antes era el sector industrial quien consumía más energía eléctrica en el país, ahora es el sector residencial. Hay que hacer un esfuerzo todos, porque la verdad es que no hay electricidad para repartir, y eso no es como que tú la almacenas en una botella de agua y para cuando te quieras bañar. Es que cuando no la tienes, no la tienes. Y entonces, bueno, las cosas cambian y vamos a tener que hacer un esfuerzo los venezolanos por culpa de un gobierno que no tomó las previsiones necesarias para que eso no ocurriera. En cuanto a las soluciones posibles desde el punto de vista de la OIT, los trabajadores, ¿qué plantean? Sí, estoy en un
trabajando ahorita en un ensayo, Pedro, que me comprometo en lo que lo terminemos a presentarlo al país. Creo que es lo que más me apasiona en estos momentos. ¿Por qué nos pasó lo que nos pasó hoy? Y tiene mucho que ver a cómo dejamos de cumplir algunos lineamientos fundamentales de la OIT. ¿Cuáles son esos lineamientos fundamentales? Diálogo social. No hay en el país diálogo social. Eso se traduce en que como no te hablas ni con los empresarios ni con los trabajadores, bueno, entonces no tienes soluciones concordadas. Expropiaciones. ¿Cómo ha llevado este país a la quiebra las expropiaciones de unas empresas que se las quitaste a sus dueños, que no le pagaste y que ahora no funcionan? ¿Y cómo ha destrozado eso a la economía de un país? ¿Cómo hace el efecto que tiene el meterte con las libertades sindicales de un país? Cómo tú atacas a empresarios, cómo atacas a dirigentes empresariales, cómo atacas a trabajadores y las consecuencias que eso tiene. Yo creo que, para resumirte, lo que hay que hacer es revertir eso. Lo que hay que recuperar en este país es el diálogo social. Alguien va a tener que asumir el costo político que representa una transición que va a ser dolorosa, porque ya no hiciste la tarea que tenías que hacer y hay que tomar medidas que las va a tener que tomar este gobierno, las quiera o no. Va a tener que hacer muchas cosas que no quiere hacer porque las circunstancias son mucho más testarudas que la revolución. Francisco Martínez, actual presidente de Fedecámaras, ha mencionado en este programa y también en distintas declaraciones que ellos han hecho propuestas al gobierno de tomar esas empresas expropiadas y trabajarlas junto a ellos, devolvérselas a los antiguos empresarios, pero buscar soluciones. ¿Esto es cierto? ¿Se ha hecho? ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno? La propuesta de Fedecámaras que ha hecho Francisco públicamente, que además tiene muchas otras ingredientes, no solamente eso es una parte importante de ese documento que se ha presentado a consideración del país. Una de ellas es el trato de las expropiaciones. Hay de carácter político, de carácter social, de carácter económico. La verdad es que Fedecámaras ha sido muy activo en presentar soluciones, lamentablemente no escuchadas. Yo soy poco optimista con las expropiaciones. Honestamente, creo que el tema de devolverlas ahora es bien difícil. Se han hecho algunos intentos con empresas que ya quebraron. ¿Quién las quiere en esas circunstancias? Lo que creo es que deberían paralizarse completamente y por lo menos resarcir económicamente a los propietarios a los cuales tú les quitaste unas empresas para que ellos puedan con ese dinero volver a reinvertir en Venezuela. Es más fácil volver a hacer una guerrisleña nueva que retomar la agropatria esa del Carrizo que ya destrozaste. Interesante eso que está diciendo Jorge. Te deseo todo lo mejor en tu viaje ahora a Suiza, donde nos vas a representar en la OIT. Al regreso te invito nuevamente para ver los resultados y a presentarnos ese plan que nos prometiste. Gracias por el rating, que ya me llamaron. Mira, está bien la cosa. Gracias a ti por este espacio. Un placer y tenerte saludos siempre. A todos.